Estructurar tu existencia no requiere fanfarrias ni aplausos del mundo exterior. Este proceso representa una transformación íntima, silenciosa y frecuentemente imperceptible para quienes nos rodean. Se trata de un movimiento profundo que busca crear armonía entre nuestra mente consciente y las profundidades de nuestro inconsciente, esas regiones psíquicas que albergan tanto nuestros miedos más primitivos como nuestro potencial más elevado. Mientras la mayoría de las personas se dedican obsesivamente a construir fachadas brillantes de prosperidad, fortaleza emocional o satisfacción perfecta para las redes sociales y la opinión pública, el auténtico trabajo de crecimiento personal acontece en la intimidad del autodescubrimiento. Esta labor requiere la valentía de establecer orden en nuestra propia existencia, incluso cuando nadie está observando, aplaudiendo o reconociendo nuestros esfuerzos. Es un acto de rebeldía silenciosa contra el caos moderno que nos bombardea constantemente con distracciones, expectativas ajenas y presiones sociales que nos alejan de nuestro centro verdadero. Una existencia desordenada funciona como el espejo directo de una mente fragmentada, dispersa y constantemente agitada por ruidos internos que no hemos aprendido a silenciar. En contraste, una vida estructurada desde el silencio y la reflexión revela la presencia de una arquitectura psíquica sólida, caracterizada por la claridad mental, la firmeza emocional y la estabilidad que solo puede emerger de una psique completamente integrada y reconciliada consigo misma. La belleza de este proceso radica en que no necesitas anunciar públicamente tus transformaciones internas ni justificar ante nadie los momentos de soledad que dedicas a tu crecimiento personal. Curiosamente, aquellas personas que constantemente intentan convencer a otros de que están cambiando, evolucionando o mejorando, frecuentemente olvidan el paso más crucial: dirigir la mirada hacia su mundo interior y comprometerse genuinamente con el proceso de transformación auténtica que solo puede suceder en privado, lejos de la validación externa. El enfoque verdadero no se encuentra en complacer las miradas ajenas o en satisfacer expectativas que otros han depositado sobre nosotros, sino en cultivar una existencia coherente, genuina y efectiva, una vida completamente liberada de excesos innecesarios, desperdicios emocionales y distracciones internas que nos mantienen desconectados de nuestro propósito real. Cuando abandonas la preocupación obsesiva por la imagen que proyectas hacia el mundo exterior y comienzas a dedicar tu energía al cuidado meticuloso de los cimientos invisibles que sostienen toda tu rutina diaria, cada aspecto de tu existencia comienza a alinearse naturalmente, como piezas de un rompecabezas que encuentran su lugar perfecto. Este alineamiento no ocurre porque el mundo haya cambiado mágicamente a tu favor, sino porque has tomado la decisión consciente de dejar de alimentar el caos interno que te mantenía en un estado constante de reactividad y confusión. Gradualmente comienzas a actuar desde un lugar de metodología consciente. Observas la realidad con mayor serenidad y perspectiva. Priorizas únicamente aquello que verdaderamente importa para tu crecimiento y, sobre todo, desarrollas la habilidad fundamental de decir no con firmeza y claridad a todo aquello que mantiene tu mente y tu corazón sumergidos en el desorden, ya sea este desorden de naturaleza mental, emocional, financiera o espiritual. Estructurar la vida no representa un talento innato con el que algunas personas nacen y otras no, sino que constituye una elección completamente consciente y deliberada que requiere compromiso diario. Como toda decisión que posee el poder de transformar profundamente nuestra realidad, esta elección exige una fortaleza interior constante, una perseverancia inquebrantable y un discernimiento refinado que se desarrolla con la práctica y la experiencia. Vivir de manera ordenada implica rechazar categóricamente la prisa compulsiva y la reactividad automática que caracterizan la vida moderna, y significa aceptar la verdad fundamental de que el control genuino sobre nuestra vida no reside en los eventos externos que están fuera de nuestro alcance, sino en la forma consciente e intencional como estructuramos nuestro mundo interior para enfrentar con sabiduría todo lo que pueda presentarse en nuestro camino. Esta estructura psíquica se construye sobre la base sólida de principios profundos y valores auténticos, nunca sobre impulsos pasajeros, modas temporales o decisiones tomadas desde la emotividad del momento. Si estás preparado para asumir este compromiso silencioso pero poderoso con tu evolución interior,
Te invito a suscribirte al canal y a comentar aquí abajo. Decido cambiar mi vida. Si realmente estás listo para transformar tu existencia desde adentro hacia afuera, esta declaración será el primer paso de un viaje extraordinario. Estructurar la propia vida constituye un acto profundo de individuación personal. Organizar tu existencia trasciende ampliamente el simple hecho de mantener una rutina productiva o gestionar una agenda impecable. Desde la perspectiva revolucionaria de la psicología de Carl Jung, este proceso representa uno de los movimientos más trascendentales de la experiencia humana, el sendero sagrado de la individuación. Esta travesía no se trata superficialmente de aparentar ser alguien que mantiene todo bajo control perfecto, sino de convertirse genuinamente en quien realmente eres, en tu esencia más pura y auténtica, despojándote de todas las máscaras y personajes que has adoptado para sobrevivir en el mundo social. La individuación representa el proceso fundamental mediante el cual cada individuo integra conscientemente las partes visibles y ocultas de su psique, creando una totalidad armoniosa que abraza tanto la luz como la sombra de su personalidad. Este trabajo interior exige un esfuerzo profundamente honesto de reconocimiento, aceptación total y reconciliación amorosa con todo aquello que ha sido negligenciado, rechazado o ignorado en nuestro mundo interno. Nuestros miedos más primitivos, nuestras contradicciones más incómodas, nuestras heridas emocionales no sanadas y nuestros potenciales más brillantes que permanecen sin desarrollar por temor al juicio o al fracaso. Estructurar la vida desde esta perspectiva transformadora no consiste en pintar una imagen artificial de perfección para impresionar al mundo exterior, sino que representa, ante todo, un compromiso radical e inquebrantable con la verdad interior más profunda. Implica tener la valentía de dirigir la mirada hacia nuestro interior y enfrentar sin evasivas los aspectos caóticos y desorganizados de nuestra mente. Esos patrones automáticos que nos limitan, esas creencias limitantes que hemos heredado sin cuestionarlas, esos complejos emocionales que nos mantienen atrapados en ciclos repetitivos y esos contenidos reprimidos que claman por ser reconocidos y liberados para traerlos a la luz transformadora de la conciencia. Cuando Jung hablaba sobre el proceso de convertirse en quien realmente eres, no se refería a una actuación o performance diseñada para impresionar a otros, sino a la valentía extraordinaria de caminar tu propio sendero con autenticidad absoluta, incluso cuando esto signifique decepcionar las expectativas externas, desafiar las normas sociales establecidas, o alejarte de los caminos que otros consideran seguros o apropiados. La desorden exterior que experimentamos en nuestras vidas frecuentemente no es más que el reflejo directo de lo que permanece desalineado, fragmentado y sin integrar en nuestro mundo interno. Cuando existe conflicto interno entre lo que sentimos y lo que expresamos, entre lo que deseamos y lo que hacemos, entre lo que valoramos y lo que priorizamos, toda nuestra rutina diaria se vuelve pesada y agotadora, nuestras decisiones se tornan confusas y contradictorias, y nuestros vínculos relacionales se desequilibran constantemente. Estructurar la vida desde una perspectiva profunda, por tanto, no comienza con la descarga de una aplicación de gestión de tareas o la implementación de sistemas de productividad externa, sino con una escucha atenta, paciente y amorosa de las necesidades más profundas del alma. Este proceso de escucha interior significa silenciar deliberadamente el ruido externo constante para sintonizar con tu propia intuición más sabia, reconocer honestamente qué aspectos de tu vida están en desequilibrio, identificar las áreas que requieren atención y sanación, e iniciar gradualmente, paso a paso, un proceso consciente de reintegración psíquica. Se trata de crear el espacio sagrado necesario para que emerja el self, esa totalidad psíquica integral que incluye el ego consciente, la sombra reprimida, los arquetipos universales y las profundidades del inconsciente colectivo que compartimos como humanidad. Este proceso de integración es por naturaleza silencioso, íntimo e invisible a los ojos de quienes nos rodean, porque ocurre en las profundidades más secretas de nuestro ser. Mientras muchas personas se preocupan obsesivamente por aparentar felicidad, productividad o éxito ante los demás, aquellos que están genuinamente comprometidos con el camino de la individuación se encuentran ocupados en la tarea sagrada de establecer orden en su universo interno. Esta clase de orden no se manifiesta como rigidez inflexible o control obsesivo, sino como una estructura flexible y orgánica.
No busca el control compulsivo sobre cada detalle, sino la claridad cristalina de propósito que surge naturalmente cuando vivimos alineados con nuestra verdad más profunda. Se trata de una existencia guiada por el sentido trascendente y no por las apariencias superficiales, una vida donde sabes, en lo más profundo de tu ser, que el poder verdadero no reside en dominar o controlar a otros seres humanos, sino en lograr el dominio amoroso y consciente sobre ti mismo, integrando con plena conciencia todas las dimensiones de tu historia personal, todas las facetas de tu personalidad compleja y todos los aspectos tanto luminosos como sombríos de tu naturaleza humana. Por esta razón fundamental, estructurar la propia vida constituye un acto profundamente psicológico y espiritual simultáneamente. Representa la decisión consciente y valiente de dejar de reaccionar impulsivamente ante los estímulos del mundo exterior y comenzar a responder desde un centro interno sólido, estable y bien fundamentado. Es la elección deliberada de vivir con presencia plena, con intención clara, con responsabilidad total por tu propio crecimiento y evolución. Implica dejar de lado definitivamente la búsqueda desesperada de aprobación externa y comenzar a buscar la coherencia interna entre lo que sientes en tu corazón, lo que piensas en tu mente y lo que manifiestas a través de tus acciones. Esta alineación interior es precisamente lo que transforma la vida, no solamente en algo organizado superficialmente, sino en una experiencia genuinamente plena, rica y significativa. El caos externo funciona como un espejo perfecto de la desarmonía psíquica interna. Desde la perspectiva profunda e iluminadora de la psicología analítica de Carl Jung, el mundo que nos rodea constantemente funciona como un espejo extraordinariamente preciso de nuestra psique interior, reflejando con una exactitud asombrosa los contenidos inconscientes que albergamos en las profundidades de nuestro ser. El caos externo que experimentamos a diario, esas confusiones cotidianas que parecen perseguirnos, esos vínculos relacionales constantemente perturbados, esos ciclos repetitivos e inexplicables de autosabotaje o procrastinación que nos mantienen atrapados, raramente es meramente circunstancial o producto de la mala suerte. En la mayoría de los casos, este desorden exterior representa la manifestación concreta y tangible de una desarmonía psíquica profunda que ha sido sistemáticamente ignorada, reprimida con fuerza o simplemente mal comprendida por nuestra mente consciente. Jung expresaba esta verdad fundamental con una claridad cristalina. Todo aquello que no enfrentamos valientemente en nosotros mismos, inevitablemente termina encontrándonos como destino. En otras palabras más directas, aquello que evitamos mirar honestamente en nuestro interior se proyecta hacia el mundo exterior como si viniera desde afuera, cuando en realidad está emergiendo directamente desde las profundidades de nuestra sombra personal. La sombra representa esa parte inconsciente de nuestra personalidad que funciona como un depósito psíquico donde se acumulan todos los aspectos que han sido rechazados, negados o completamente excluidos de nuestro campo de conciencia por considerarlos inaceptables, vergonzosos o incompatibles con la imagen que queremos proyectar. Cuando negamos sistemáticamente partes esenciales de quienes somos para encajar en moldes sociales, para agradar a otros, o simplemente para sobrevivir emocionalmente en ambientes tóxicos o demandantes, creamos una ruptura profunda y dolorosa dentro de nosotros mismos. Esta scisión interna genera un tipo particular de ruido psíquico constante que con el transcurso del tiempo se vuelve completamente insostenible para el equilibrio mental y emocional. La mente fragmentada, privada de una dirección clara y unificada, comienza a influenciar nuestras elecciones de manera indirecta, sutil, pero destructiva. Gradualmente nos encontramos viviendo en un modo perpetuo de reactividad automática, completamente dominados por impulsos incontrolables, ansiedades inexplicables y repeticiones inconscientes, que nos mantienen atrapados en patrones que sabemos que nos dañan, pero que parecemos incapaces de romper. La vida comienza a parecer completamente fuera de control, caótica e impredecible, pero en realidad no es más que el reflejo exterior de un alma que ha perdido el contacto vital con su totalidad, con su integridad original. Por esta razón fundamental, intentar estructurar la vida únicamente en el nivel externo, limpiando obsesivamente la casa, creando rutinas elaboradas o estableciendo metas ambiciosas, resulta completamente insuficiente e incluso contraproducente
si el caos interno no es previamente reconocido, acogido con compasión y profundamente comprendido en sus raíces más profundas. La verdadera organización de la existencia comienza precisamente cuando encontramos el valor de dar voz a todo aquello que ha sido silenciado dentro de nosotros durante años o décadas. Esos dolores antiguos que hemos enterrado bajo capas de distracción, esas verdades incómodas que hemos ignorado por conveniencia, esos deseos auténticos que hemos reprimido por miedo al juicio, esos miedos primitivos que fingimos no sentir para mantener una fachada de fortaleza. Solamente cuando comenzamos este proceso de reconciliación interna podemos empezar a establecer un orden verdadero y duradero, ese tipo de armonía que nace naturalmente de la reconciliación amorosa con la totalidad de nuestro ser. Desde esta perspectiva transformadora, el caos exterior puede ser percibido no como un enemigo que debemos combatir, sino como un mensajero sabio que viene a entregarnos información valiosa sobre nuestro estado interior. Nos invita con insistencia a dirigir la mirada hacia nuestro interior, a escuchar con atención los señales sutiles del alma y a iniciar un proceso gradual pero constante de reintegración psíquica. Cuando finalmente encontramos la valentía de acoger nuestra sombra con honestidad radical y coraje genuino, comenzamos a observar cambios reales y tangibles en nuestra realidad externa. La vida se alinea de manera natural porque nosotros nos hemos alineado internamente y la armonía deja de ser una ilusión temporal para convertirse en una expresión auténtica de la paz interior que hemos cultivado conscientemente. Este es el milagro de la individuación. Cuando integramos lo que estaba fragmentado, el mundo exterior comienza a reflejar esta nueva totalidad interna. Comenzar el día con presencia representa el inicio del contacto genuino con el self. Iniciar cada jornada con presencia consciente trasciende ampliamente una simple elección de bienestar personal o un método para aumentar la productividad diaria. Constituye un gesto profundamente sagrado de reconexión deliberada con lo que Jung denominó el self, ese centro organizador supremo de la psique, la totalidad integral del ser humano que trasciende las limitaciones del ego y se conecta con las dimensiones más profundas de la existencia. Mientras el ego consciente vive constantemente preocupado por las demandas cotidianas inmediatas, las distracciones externas sin fin y las expectativas sociales que nos bombardean desde el momento en que despertamos, el self representa nuestra esencia más profunda y auténtica, esa fuente inagotable de sabiduría interna que guía silenciosamente el proceso sagrado de individuación a lo largo de toda nuestra vida. Cuando inmediatamente al despertar nos entregamos sin reflexión a la prisa matutina, a las notificaciones del teléfono, a los compromisos urgentes o al impulso automático de comenzar a hacer cosas sin presencia, nos alejamos drásticamente del self y nos sumergimos de lleno en el ruido ensordecedor del mundo exterior, reforzando peligrosamente la fragmentación psíquica que nos mantiene desconectados de nuestro centro verdadero. Sin embargo, cuando elegimos conscientemente iniciar cada día en silencio sagrado, con presencia plena e intención clara, estamos en realidad regresando deliberadamente a nuestro centro más auténtico, a ese lugar interior donde reside la paz, que no depende de circunstancias externas. El ejemplo inspirador del conductor Claudio, quien creaba religiosamente un espacio de quietud profunda todas las mañanas antes de enfrentar el caos inevitable del tráfico urbano, representa mucho más que un simple hábito saludable o una estrategia de manejo del estrés. Su ritual matutino constituye un ritual simbólico poderoso de alineamiento interno, una ceremonia personal de reconexión con lo sagrado que habita en su interior. Su momento dedicado de silencio en la terraza, observando contemplativamente el cielo que se aclara gradualmente, respirando profunda y conscientemente, y escribiendo reflexiones en un cuaderno gastado por el uso diario, representaba una jornada cotidiana de retorno consciente al eje central de su ser, a ese lugar interior donde habita la sabiduría que no se aprende en libros, sino que se descubre en la intimidad del silencio. Claudio no estaba simplemente preparándose mecánicamente para las actividades del día, sino iniciando un diálogo sagrado y personal con su propia alma, con esa dimensión de su ser que trasciende las preocupaciones superficiales y se conecta con propósitos más elevados. Este ritual matutino funciona como una imagen arquetípica universal. El individuo que se retira conscientemente del ruido del mundo
para escuchar la voz interior antes de confrontar las demandas del mundo exterior. Este patrón representa uno de los fundamentos más sólidos de la psicología junguiana. La escucha interna como herramienta fundamental de integración psíquica y crecimiento espiritual. El self no grita desesperadamente para llamar nuestra atención, sino que susurra con la sabiduría suave de la intuición profunda. Y solamente conseguimos escuchar estos susurros sutiles cuando la mente está genuinamente quieta, cuando el cuerpo está completamente presente en el momento, cuando el ego para de reaccionar automáticamente y comienza a observar con la serenidad del testigo consciente. Este contacto sagrado con nuestro centro no necesita durar horas interminables. Frecuentemente, 10 o 15 minutos de presencia genuina son completamente suficientes para prevenir que el caos exterior dicte el ritmo y la calidad de nuestra vida interior. La presencia consciente al despertar funciona como un portal mágico hacia lo sagrado cotidiano, como una puerta dimensional que nos conecta con la dimensión trascendente que habita en el centro de la experiencia ordinaria. Marca la diferencia fundamental entre un día vivido en reacción constante a los estímulos externos y un día vivido con dirección clara, propósito consciente y conexión con nuestros valores más profundos. Jung creía firmemente que la transformación verdadera y duradera acontece precisamente cuando dejamos de ser comandados por las presiones externas incesantes y comenzamos a responder conscientemente al llamado interno del self, a esa voz interior que conoce el camino hacia nuestra realización más plena. Comenzar el día con presencia, entonces, trasciende ampliamente una técnica de autoayuda o un método de optimización personal. Representa un compromiso sagrado con el despertar gradual de la conciencia, una declaración silenciosa pero poderosa de que tu vida será guiada desde adentro hacia afuera, con claridad cristalina, propósito auténtico y verdad inquebrantable. Es el primer acto de soberanía personal del día, la primera decisión consciente que establece el tono para todo lo que seguirá. Reducir las distracciones constituye un acto de protección de la conexión sagrada con el inconsciente. Habitamos una época histórica donde el exceso de estimulación sensorial se ha convertido en el estándar normalizado de la experiencia humana. Notificaciones incesantes que interrumpen constantemente nuestro flujo de pensamiento, plataformas de redes sociales diseñadas para capturar y fragmentar nuestra atención, información que llega en avalanchas abrumadoras desde múltiples fuentes simultáneamente. Todo esto parece formar parte inevitable del paisaje cotidiano moderno, pero existe un precio oculto y devastador que está siendo cobrado silenciosamente. La desconexión progresiva y sistemática de nosotros mismos, de nuestra esencia más profunda y de nuestra capacidad de escucha interior. Carl Jung nos advertía con una lucidez profética que el contacto genuino con el inconsciente y por extensión natural con el alma solamente es posible cuando la mente está verdaderamente receptiva, cuando el ruido externo cesa completamente y cuando existe un espacio sagrado y protegido para la escucha interior más sutil. Cada distracción que aceptamos automáticamente sin cuestionarla, cada momento en que saltamos impulsivamente de una tarea a otra sin conciencia plena, representa un paso adicional hacia el alejamiento peligroso de nuestra propia esencia, de esa sabiduría interior que necesita silencio para manifestarse. El self, esa totalidad suprema del ser humano, no se revela en medio del barullo constante que caracteriza la vida moderna. Habita naturalmente en el silencio. Emerge espontáneamente cuando el ego aquieta su ansiedad compulsiva por control y performance y se manifiesta únicamente cuando creamos las condiciones interiores apropiadas para su aparición. Contrariamente a lo que muchas personas creen erróneamente, reducir las distracciones no representa una renuncia cobarde al mundo o una resistencia al progreso tecnológico y social. Constituye un acto profundo y radical de respeto hacia la propia psique, un reconocimiento consciente de que nuestra mente posee necesidades específicas que deben ser honradas para funcionar de manera óptima. Cuando eliges conscientemente silenciar notificaciones innecesarias, disminuir significativamente el consumo de contenido irrelevante que solo llena pero no nutre, o alejarte deliberadamente del ruido que constantemente te atrae hacia afuera, estás en realidad abriendo un canal sagrado para que el inconsciente se manifieste de manera natural y orgánica. La intuición, una de las funciones psicológicas más importantes y valiosas, según la perspectiva de Jung, no puede florecer en un ambiente de caos mental constante.
Funciona como una flor extraordinariamente delicada y rara, que solamente puede crecer en terrenos cuidadosamente protegidos, lejos de la prisa compulsiva y la agitación incesante que caracterizan la vida moderna. En esos momentos preciosos de quietud genuina, cuando la mente deja de buscar desesperadamente estímulo externo y comienza a observar serenamente su propio flujo interno, algo mágico comienza a suceder. Ideas brillantes emergen espontáneamente desde las profundidades. Símbolos significativos se tornan clarísimos. Sentimientos que habían sido reprimidos durante años pueden ser finalmente comprendidos, integrados y transformados en sabiduría. Jung percibía en el silencio un espacio verdaderamente sagrado donde el alma encuentra la libertad y la seguridad necesarias para expresarse sin censura, sin juicio, sin la presión de tener que adaptarse a expectativas externas. Es precisamente en este silencio protegido donde sueños olvidados se revelan con toda su carga simbólica, donde insights profundos surgen sin esfuerzo forzado, donde imágenes interiores ricas en significado pueden ser cuidadosamente integradas al campo de la conciencia. La vida moderna, al empujarnos constante e implacablemente hacia un estado permanente de distracción y fragmentación, nos aleja sistemáticamente de este proceso fundamental de autoconocimiento y crecimiento interior. Cuanto más distantes nos encontramos de nosotros mismos, más vulnerables y expuestos quedamos ante repeticiones inconscientes destructivas, patrones de comportamiento autodestructivos que parecen tener vida propia y elecciones carentes de sentido que nos alejan de nuestro propósito vital. Reducir las distracciones, por tanto, trasciende ampliamente una simple técnica de productividad personal o un método de optimización del rendimiento. Constituye una práctica genuinamente espiritual, psicológica y simbólica de reconquista consciente del propio centro, de recuperación de la soberanía sobre nuestra propia atención y energía. Proteger deliberadamente tu atención es proteger directamente tu alma de la invasión constante de fuerzas externas que buscan fragmentarla y debilitarla. Crear intencionalmente momentos regulares de recolección y pausa no representa un lujo opcional para tiempos de ocio, sino una necesidad profunda e ineludible para toda persona que desea conocerse verdaderamente, porque solamente en la escucha interior silenciosa nace el camino auténtico de la transformación personal. Lo superfluo representa la sombra disfrazada de necesidad aparente. Desde la perspectiva penetrante e iluminadora de la psicología de Carl Jung, aquello que comúnmente denominamos como superfluo frecuentemente constituye la materialización inconsciente de la sombra, esa dimensión oculta y reprimida de nuestra personalidad que nos negamos a reconocer, pero que insiste persistentemente en expresarse a través de nuestros comportamientos, decisiones de compra y patrones de acumulación. Cuando acumulamos obsesivamente objetos innecesarios, compromisos que no nos nutren, hábitos que ya no tienen sentido y relaciones que han perdido su vitalidad, lo hacemos en gran parte para evitar el enfrentamiento directo con vacíos internos profundos que claman por atención y sanación. El exceso material que en la superficie parece proporcionarnos confort y seguridad, frecuentemente funciona como una sofisticada estrategia de evasión psicológica. Jung nos alertaba con una claridad penetrante. Todo aquello que no es conscientemente integrado en nuestra psique permanece actuando poderosamente en las sombras, y lo que permanece inconsciente gobierna nuestra vida sin que siquiera percibamos su influencia. El consumo compulsivo sin reflexión consciente, la agenda permanentemente saturada de actividades, la necesidad constante e insaciable de estar ocupados o de mantener apariencias sociales no son comportamientos aleatorios o meramente culturales. Constituyen síntomas claros de una psique que intenta desesperadamente llenar con elementos externos lo que en el mundo interno aún no ha sido reconocido, acogido e integrado conscientemente. Esta búsqueda constante e insaciable de más objetos materiales, más atención de otros, más reconocimiento social, más experiencias que nos distraigan, representa, en muchos casos fundamentales, una tentativa inconsciente de anestesiar el desconfort natural que sentimos cuando nos enfrentamos cara a cara con nuestra incompletud humana, con esos aspectos de nosotros mismos que hemos rechazado o que simplemente no hemos tenido el valor de explorar. Sin embargo, la verdadera evolución psicológica y el crecimiento espiritual auténtico
no acontecen a través del acúmulo externo de posesiones, experiencias o validaciones, sino a través del vaciamiento consciente y deliberado de todo aquello que no es genuinamente esencial para nuestro bienestar y crecimiento. Cuestionar honestamente qué es verdaderamente superfluo en nuestra vida constituye un acto extraordinario de coraje personal y autoconocimiento profundo. Representa el momento en que dejamos de buscar en el mundo exterior respuestas definitivas para los conflictos internos que solo pueden ser resueltos mediante un trabajo interior consciente y comenzamos genuinamente a escuchar lo que nuestra alma está tratando de comunicarnos a través del patrón repetitivo del exceso y la acumulación compulsiva. Cada vez que acumulamos elementos que no son verdaderamente esenciales para nuestro bienestar, creamos capas densas e innecesarias entre el ego consciente y el self profundo. Estas capas psicológicas funcionan como barreras que impiden el flujo natural de la transformación auténtica, bloqueando la comunicación vital entre los diferentes niveles de nuestra psique. Refinar conscientemente la psique constituye, por tanto, un proceso meticuloso de depuración interior, similar al trabajo que realizaba el alquimista medieval cuando pacientemente separaba el oro puro de la escoria impura. Nosotros también necesitamos desarrollar la habilidad de separar con discernimiento lo que es genuinamente esencial para nuestro crecimiento de lo que es simplemente sombra disfrazada de deseo legítimo, cada objeto sin función real que mantenemos en nuestro espacio, cada obligación que aceptamos motivados por el miedo al rechazo, cada patrón de comportamiento que repetimos sin consciencia clara, todo esto lleva consigo energía psíquica valiosa que permanece aprisionada y no disponible para propósitos más elevados. Al liberarnos conscientemente de lo superfluo, abrimos espacio sagrado para que la autenticidad emerja de manera natural y espontánea. Más importante aún, logramos rescatar partes vitales de nosotros mismos que habían permanecido enterradas bajo el peso abrumador de expectativas externas y vacíos emocionales que nunca fueron adecuadamente elaborados o integrados. Vivir conscientemente con menos no representa un empobrecimiento de la experiencia humana, sino una integración más profunda y significativa de todos los aspectos de nuestro ser. Ocurre cuando diriges la mirada a tu alrededor y observas únicamente aquello que refleja genuinamente tu verdad más profunda, tu esencia más auténtica. Esta coherencia entre el mundo interior y el entorno exterior no puede ser comprada en ningún lugar ni imitada superficialmente, solamente puede ser vivida con conciencia plena, presencia constante y un compromiso inquebrantable con la autenticidad personal. Los límites saludables funcionan como fronteras naturales de un ego psicológicamente fortalecido. En la revolucionaria psicología de Carl Jung, el ego no debe ser percibido como el villano de la jornada de crecimiento personal, como frecuentemente lo presentan ciertas corrientes espirituales superficiales. El ego representa el centro organizador de la conciencia, la instancia psíquica responsable de estructurar coherentemente la experiencia de la realidad y permitir que cada individuo navegue por el mundo con claridad, discernimiento y efectividad práctica. Sin embargo, para que el ego pueda cumplir esta función fundamental de manera verdaderamente saludable y constructiva, necesita estar sólidamente estructurado, psicológicamente maduro y profundamente enraizado en la autenticidad personal más que en la necesidad de aprobación externa. Una de las manifestaciones más evidentes y confiables de un ego genuinamente fortalecido es precisamente la capacidad desarrollada de establecer límites claros, firmes y consistentes en todas las áreas de la vida. Aprender a decir no con conciencia plena y serenidad interior constituye un gesto profundamente significativo de afirmación del propio valor intrínseco como ser humano. No se trata superficialmente de alejar a otras personas con rigidez inflexible o agresividad defensiva, sino de preservar conscientemente el propio espacio psíquico sagrado para que el proceso delicado de individuación pueda desarrollarse orgánicamente, sin ser constantemente invadido por las demandas ajenas o las presiones homogeneizadoras del inconsciente colectivo. Muchas personas todavía asocian erróneamente la definición clara de límites personales con egoísmo, mezquindad o falta de amor hacia otros, cuando en realidad representa exactamente lo contrario de esas percepciones distorsionadas. La ausencia completa de límites saludables revela invariablemente un ego significativamente debilitado, fragmentado
que busca desesperadamente validación externa a cualquier costo y experimenta un terror paralizante ante la posibilidad de desagradar a otros o de ser rechazado. Este tipo de ego excesivamente permeable y sin fronteras definidas termina fragmentándose psicológicamente, porque es constantemente atravesado y invadido por voluntades ajenas, opiniones que no son propias y exigencias externas que no corresponden a sus necesidades auténticas o a su camino de crecimiento personal. La psique se desequilibra peligrosamente cuando el individuo dice sí con la boca pero experimenta un no rotundo en el corazón. Esta desconexión fundamental entre la expresión externa y la verdad interna mina sistemáticamente la energía vital, generando resentimiento acumulativo, frustración crónica y una sensación progresiva de aprisionamiento que puede llevar a crisis existenciales profundas. Jung nos recuerda constantemente que el proceso sagrado de convertirse en quien realmente se es exige necesariamente de limitación consciente, no para aislarse del mundo o rechazar la conexión humana, sino para crear un espacio interno seguro y protegido donde el verdadero self pueda florecer sin interferencias destructivas. Cuando desarrollamos la habilidad de decir no con claridad cristalina y firmeza amorosa, estamos trazando una línea invisible pero poderosa que demarca claramente dónde terminan las expectativas externas y comienza nuestra verdad interior más sagrada. Esta línea de demarcación no necesita ser impuesta con enojo, resentimiento o explicaciones excesivamente elaboradas que busquen justificar nuestras decisiones. Se expresa naturalmente en actitudes coherentes, en elecciones firmes y bien fundamentadas, en una postura corporal y energética que comunica silenciosamente pero con total claridad: me respeto profundamente a mí mismo y espero naturalmente el mismo respeto de parte de otros. La verdadera autoridad personal nunca necesita gritar desesperadamente para ser reconocida. Se manifiesta en silencio sereno, sostenida sólidamente por una convicción interna inquebrantable, que no depende de la aprobación externa para mantenerse estable. El ego genuinamente fortalecido desarrolla la sabiduría práctica de discernir claramente qué aspectos de la vida son negociables y cuáles son completamente innegociables. Esta sabiduría discriminativa no nace del orgullo inflado o de la arrogancia defensiva, sino de la intimidad profunda y amorosa con el propio mundo interior, de un conocimiento claro de los valores fundamentales que guían la existencia y de un respeto sagrado hacia el proceso único de crecimiento personal. Por tanto, establecer límites saludables trasciende ampliamente la simple protección del tiempo personal o la conservación de la energía física. Representa fundamentalmente la protección consciente del proceso sagrado de individuación, de ese camino único e irrepetible de integración armoniosa entre el ego consciente y el self trascendente. Es una afirmación poderosa que declara: mi presencia en este mundo es genuinamente valiosa y solamente puedo ofrecerla de forma auténtica cuando no estoy traicionándome a mí mismo para complacer expectativas ajenas. Este fundamento sólido constituye el terreno fértil donde el autoconocimiento puede crecer de manera natural y el crecimiento espiritual puede florecer sin obstáculos artificiales. La paz genuina emerge únicamente de la reconciliación consciente con la sombra personal. Desde la perspectiva profunda e innovadora de la psicología analítica de Carl Jung, la verdadera paz interior no se alcanza jamás mediante la tentativa desesperada de suprimir emociones incómodas, borrar conflictos internos o sostener artificialmente una imagen de calma constante e imperturbable ante el mundo exterior. Contrariamente a lo que muchas personas creen erróneamente, la serenidad auténtica no constituye la ausencia completa de conflicto interno, sino el resultado natural de la integración consciente y amorosa de todas las fuerzas aparentemente opuestas que habitan naturalmente en la psique humana. Jung nos enseña con una claridad revolucionaria que absolutamente todos nosotros llevamos dentro una sombra psicológica, esa dimensión oculta, sistemáticamente reprimida o categóricamente negada de nuestra personalidad total. Esta sombra está constituida por todas aquellas partes de nosotros mismos que no queremos reconocer, que juzgamos como inaceptables para nuestra autoimagen, que consideramos inadecuadas para el rol social que desempeñamos o que percibimos como vergonzosas según los estándares culturales que hemos internalizado. Mientras estas dimensiones sombrias de nuestra personalidad
permanezcan completamente inconscientes y sin integrar, continuarán influenciando poderosamente nuestras acciones, decisiones y reacciones emocionales de formas completamente disfarzadas, impredecibles y frecuentemente destructivas. Muchas personas invierten enormes cantidades de energía tratando de aparentar equilibrio emocional, fortaleza inquebrantable, amor incondicional o elevación espiritual constante ante los demás. Pero esta fachada cuidadosamente construida, cuando no está acompañada por un trabajo interno genuino y honesto de autoconocimiento, no es más que una máscara sofisticada. Jung denominó a esta máscara social como la persona, y aunque la persona es ciertamente útil y necesaria para la vida social y profesional, se vuelve peligrosamente limitante cuando se convierte en un sustituto completo del verdadero yo auténtico. Una paz sustentada únicamente por apariencias externas es inevitablemente frágil, completamente artificial y frecuentemente opresiva para el alma, porque requiere una vigilancia constante y un control rígido que agota las reservas energéticas naturales. La negación sistemática de la sombra personal cobra un precio psicológico extremadamente alto. Ansiedad crónica cuidadosamente disfrazada, explosiones emocionales completamente inesperadas que surgen de la nada, enfermedades psicosomáticas que el cuerpo manifiesta cuando la mente se niega a procesar conflictos, y relaciones interpersonales persistentemente inestables, porque no podemos ofrecer autenticidad cuando estamos desconectados de nuestra totalidad. En lugar de negar obstinadamente aquello que nos causa dolor, incomodidad o vergüenza, el camino revolucionario propuesto por Jung consiste en dirigir la mirada hacia el interior con valentía radical, acoger amorosamente lo que ha sido excluido de nuestra conciencia y establecer un diálogo compasivo con las partes olvidadas, rechazadas o traumatizadas del alma. Reconocer honestamente la presencia de la ira cuando surge, la envidia cuando se manifiesta, el miedo cuando se presenta, la carencia emocional cuando se hace evidente, o incluso el deseo de control cuando emerge, no constituye una señal de debilidad espiritual o psicológica. Al contrario, representa una demostración clara de madurez psíquica, de coraje emocional y de compromiso genuino con el crecimiento integral del ser. Es precisamente en este proceso valiente de confrontación amorosa con la sombra personal que comenzamos a comprender las raíces más profundas de nuestras reacciones automáticas, la lógica oculta detrás de nuestras contradicciones aparentes y la historia emocional que subyace a nuestras heridas no sanadas. A medida que vamos integrando conscientemente estas partes rechazadas de nosotros mismos, nuestra psique va adquiriendo gradualmente mayor completud, se vuelve más sólidamente enraizada en la realidad y se expresa con mayor autenticidad en todas las dimensiones de la vida. Esta integración progresiva es precisamente lo que genera una paz genuina y duradera, no esa calma superficial y plástica que depende completamente de circunstancias externas favorables, sino una serenidad profunda y estable, enraizada en la aceptación amorosa de la complejidad inherente del ser humano. Por tanto, el camino hacia la paz interior no se trata de eliminar mágicamente el conflicto de la experiencia humana, sino de reconocer con sabiduría que el conflicto constituye una parte natural e incluso necesaria del proceso de crecimiento y maduración. El alma humana no busca una perfección estática e irreal, sino una integridad dinámica que abraza todos los aspectos de la experiencia. La verdadera paz, según la visión penetrante de Jung, nace precisamente cuando dejas de librar una guerra interna contra ti mismo y comienzas a establecer un diálogo amoroso e integrador con todas las dimensiones de tu ser, tanto la luz como la sombra, tanto la fortaleza como la vulnerabilidad, tanto la sabiduría como la confusión. Es en esta reconciliación silenciosa pero profunda contigo mismo que descubres la libertad auténtica de ser completamente íntegro, sin máscaras, sin pretensiones, sin la necesidad agotadora de mantener una imagen perfecta que no corresponde a la riqueza compleja de tu humanidad real. Asumir el control consciente de la atención representa la recuperación de la autonomía psíquica fundamental. En la visión profunda e iluminadora de Carl Jung, la atención no constituye meramente una función mecánica de la conciencia, sino que representa una palanca extraordinariamente poderosa de transformación interior y crecimiento espiritual.
Cuando diriges tu atención de forma completamente intencional, plenamente consciente y constantemente sostenida, estás moldeando directamente los contenidos específicos que serán incorporados, asimilados e integrados en tu psique. Absolutamente todo aquello que eliges consumir conscientemente, imágenes visuales, palabras habladas o escritas, tipos de relaciones interpersonales, corrientes de ideas y filosofías, ambientes físicos y energéticos, pasa inevitablemente a formar parte integral de tu universo interno, de esa realidad psíquica que determina la calidad de tu experiencia de vida. Si no eliges deliberada y conscientemente en qué prestar atención, estableciendo filtros claros y criterios elevados, es el inconsciente colectivo quien automáticamente elige por ti, imponiendo sus patrones, sus ansiedades y sus limitaciones. En términos más directos y alarmantes, permitir que tu mente permanezca completamente a merced del flujo caótico e indiscriminado de estímulos externos equivale a entregar el volante de tu propia vida a fuerzas completamente impersonales, automatizadas e inconscientes que no tienen ningún interés en tu bienestar, crecimiento o realización personal. La atención crónicamente distraída constituye un síntoma claro e inequívoco de fragmentación interior profunda. Con cada clic impulsivo e irreflexivo, con cada notificación que desvía automáticamente tu foco de lo importante, con cada contenido que absorbes sin filtrar conscientemente su calidad o relevancia, te alejas gradualmente pero sistemáticamente del eje central de tu propia conciencia, de ese centro interno desde donde emergen la claridad, el propósito y la dirección auténtica. Jung nos recuerda constantemente que la individuación, ese proceso sagrado de convertirse genuinamente en quien se es en esencia, exige necesariamente disciplina interior sostenida, requiere presencia consciente en cada momento. Y la presencia auténtica comienza fundamentalmente con atención, pero no una atención superficial y reactiva, sino un estado profundo de escucha receptiva, de observación penetrante, de elección completamente consciente sobre aquello que merece ocupar el espacio sagrado de nuestra conciencia. La mente que no desarrolla la habilidad fundamental de filtrar conscientemente lo que absorbe, se convierte fácilmente en territorio colonizado por ideas prefabricadas que no surgieron de la experiencia personal, por patrones colectivos que homogenizan y limitan la expresión individual, por arquetipos distorsionados y manipulados que no representan la verdad más íntima y auténtica del individuo. Asumir el control soberano de la atención constituye un acto genuinamente radical de autonomía psíquica en un mundo que constantemente conspira para fragmentar y dispersar nuestra conciencia. Representa la decisión valiente de decir no rotundo a todos los ruidos mentales que debilitan sistemáticamente nuestra conexión vital con el self, y decir sí consciente y selectivo únicamente a aquellos símbolos, gestos, contenidos y experiencias que fortalecen y nutren genuinamente nuestra jornada interior de crecimiento y transformación. Significa crear pausas deliberadas y sagradas a lo largo del día, momentos de silencio donde la mente puede descansar del bombardeo constante de información. Implica evitar conscientemente el exceso de informaciones que simplemente llenan espacio mental, pero no proporcionan nutrición real para el alma. Requiere cultivar momentos regulares de silencio genuino, no como una ausencia vacía de estímulo, sino como un espacio extraordinariamente fértil donde el alma encuentra la libertad y la seguridad necesarias para manifestarse sin interferencias externas. Al entrenar sistemáticamente tu atención como un músculo que se fortalece con la práctica constante, fortaleces simultáneamente el ego en su función más elevada y noble, servir como mediador sabio y eficiente entre el mundo consciente y las profundidades del inconsciente, entre las demandas del mundo exterior y las necesidades más profundas del alma. Una atención genuinamente despierta desarrolla la capacidad de identificar patrones repetitivos destructivos, reconocer proyecciones inconscientes antes de que causen daño, acoger emociones difíciles sin ser arrastrado por ellas, y sostener elecciones importantes con mayor claridad y discernimiento. Por esta razón fundamental, quien logra recuperar el poder soberano sobre su atención, recupera simultáneamente el control del timón de su propia existencia, la capacidad de navegar conscientemente por la vida en lugar de ser arrastrado por corrientes ajenas. Este recobrar la soberanía atencional representa, según Jung, el inicio verdadero de la libertad interior auténtica, esa libertad que no depende de circunstancias externas,
sino que surge del dominio consciente sobre los procesos internos que determinan la calidad de nuestra experiencia de vida. Vivir con propósito auténtico significa escuchar la voz del self, nunca la voz del ego reactivo. Vivir con propósito genuino a la luz de la psicología revolucionaria de Carl Jung trasciende enormemente el simple seguimiento de metas externas, ambiciones fabricadas socialmente o ideales impuestos por el ambiente social, familiar o cultural en el que nos desenvolvemos. Representa, ante todo y de manera fundamental, la capacidad desarrollada de escuchar atentamente la voz sutil pero poderosa del self, esa instancia suprema y trascendente de la psique que representa la totalidad integral del ser humano, la esencia más profunda que busca emerger conscientemente a lo largo de toda la existencia. El self no grita desesperadamente para capturar nuestra atención, sino que susurra con la sabiduría antigua de la intuición más profunda. Su lenguaje característico es simbólico, poético, intuitivo, revelándose de manera privilegiada en los sueños nocturnos que la conciencia diurna frecuentemente ignora, en las inquietaciones existenciales que nos despiertan en momentos de transición, en los momentos de silencio contemplativo, donde emergen insights inesperados, y en los impulsos creativos auténticos que desafían el status quo establecido y nos invitan a explorar territorios desconocidos de la experiencia. Seguir la guía del self exige un tipo particular de coraje, porque frecuentemente apunta hacia direcciones que van completamente contra los deseos superficiales del ego, contra las expectativas bien intencionadas pero limitantes de la familia, contra las presiones culturales de conformidad e incluso contra lo que la mente racional considera seguro, predecible o socialmente aceptable. Sin embargo, es únicamente cuando encontramos la valentía de responder auténticamente a este llamado interno profundo que nuestra vida comienza a adquirir un sentido verdadero, una coherencia interna y una satisfacción que trasciende los placeres superficiales y las validaciones externas. El ego, por su parte, representa la dimensión de la psique que está naturalmente orientada hacia el mundo exterior, constantemente buscando control sobre las circunstancias, reconocimiento social, seguridad material y estabilidad emocional. El ego es absolutamente necesario y cumple funciones vitales en la navegación práctica de la vida cotidiana, pero se vuelve limitante y destructivo cuando sus motivaciones se sobreponen completamente a la escucha atenta del inconsciente y a la sabiduría que emerge desde las profundidades del ser. Cuando el ego se convierte en un tirano interno que domina completamente el paisaje psíquico, terminamos viviendo una existencia que no nos pertenece realmente, una vida diseñada para cumplir expectativas ajenas en lugar de expresar nuestra verdad más íntima. Tomamos decisiones fundamentales basadas en miedo al rechazo, en comparaciones constantes con otros o en un deseo desesperado de aprobación que nunca logra satisfacerse completamente. Hacemos lo que otros esperan de nosotros en lugar de lo que nuestra alma genuinamente necesita para crecer y expresarse. Elegimos carreras que nos proporcionan seguridad financiera, pero que vacían nuestro espíritu. Mantenemos relaciones que nos drenan energía porque tememos la soledad. Seguimos patrones de vida que nos aburren profundamente porque representan lo correcto según estándares externos. Esta disonancia fundamental entre lo que vivimos externamente y lo que necesitamos internamente se transforma gradualmente, con el transcurso del tiempo, en síntomas psicológicos y físicos que funcionan como alarmas del alma. Ansiedad crónica sin causa aparente, tedio existencial profundo que ninguna distracción logra aliviar, frustración recurrente que se repite en diferentes áreas de la vida, sensación persistente de vacío que no puede ser llenada con logros externos o posesiones materiales. Jung denominaba esta condición como la pérdida del sentido de vida, un alejamiento progresivo del self, de esa verdad interior que nos orienta de manera invisible pero constante hacia nuestro destino más auténtico y pleno. Vivir con propósito genuino, por tanto, no implica seguir un plan rígido y prefijado, sino entrar en un diálogo continuo, íntimo y honesto con las profundidades del inconsciente. Significa permanecer constantemente atento a las señales sutiles que emergen de los sueños y que la mente consciente frecuentemente descarta como irrelevantes, a los patrones repetitivos en nuestra vida que solicitan resolución e integración, a las emociones auténticas que denuncian cuando estamos desconectados de nuestro centro y a las sincronicidades significativas que el universo nos presenta
como confirmación de que estamos en el camino correcto. Implica desarrollar la habilidad de tomar decisiones fundamentales basándose en criterios internos profundos y no simplemente en respuestas automáticas condicionadas por el miedo, la conveniencia o la presión social. Jung expresaba esta verdad fundamental con una claridad cristalina. El objetivo último de la vida humana no consiste en alcanzar el éxito según definiciones externas, sino en realizar plenamente el self, en permitir que esa totalidad psíquica se manifieste conscientemente a través de nuestras elecciones, acciones y relaciones. Esta realización del self implica necesariamente vivir con autenticidad radical, mantener presencia consciente en cada momento y renunciar voluntariamente a todas las máscaras sociales que nos alejan de nuestra verdad más profunda. Cuando logras alinear conscientemente tu vida cotidiana con este propósito trascendente más profundo, todas tus acciones dejan de ser meramente funcionales o reactivas y se convierten en expresiones conscientes de tu camino único e irrepetible de transformación y crecimiento. Es precisamente en este punto de alineación que la existencia deja de ser simple supervivencia diaria y se transforma en una jornada sagrada de autodescubrimiento y realización. Esta transformación no se trata de parecer especial ante otros o de cultivar una imagen espiritual, sino de comprometerse valiente y silenciosamente con el proceso de volverse completamente íntegro, auténtico y libre. La transformación auténtica constituye alquimia del alma realizada en el tejido cotidiano de la existencia. La verdadera transformación que Jung nos propone como posibilidad real para todo ser humano no representa algo grandioso, espectacular o dramático que ocurre súbitamente de un momento para otro, sino un proceso gradual, extraordinariamente sutil y profundamente interno, una verdadera alquimia del alma que requiere paciencia, dedicación y una confianza inquebrantable en la sabiduría inherente de los procesos naturales de crecimiento. Esta transmutación fundamental del ser no acontece por arte de magia, ni como resultado de acontecimientos externos impactantes, ni a través de técnicas milagrosas que prometen cambios instantáneos. Se forja día tras día, momento a momento, en el tejido aparentemente ordinario, pero secretamente sagrado de la rutina diaria. A través de pequeños hábitos conscientes que cultivamos con intención clara, presencia plena y un amor profundo hacia el proceso mismo de crecimiento interior. Cada gesto aparentemente simple que realizamos conscientemente, ya sea reservar algunos minutos cada mañana para reflexionar en silencio sobre los sueños de la noche anterior, escribir honestamente sobre nuestros sentimientos en un diario personal, observar nuestras reacciones emocionales sin juzgarlas inmediatamente como correctas o incorrectas, o simplemente respirar con atención plena durante momentos de estrés, actúa como un ingrediente alquímico fundamental en esta gran obra interior de transformación personal. Estos hábitos cotidianos, frecuentemente despreciados por una sociedad obsesivamente acelerada, que busca resultados inmediatos y cambios espectaculares, funcionan como el fuego lento y constante que gradualmente transforma el plomo pesado de la confusión psíquica en el oro resplandeciente de la autoconciencia, la integración armoniosa y la sabiduría práctica que surge de la experiencia vivida. Jung nos enseñó con una claridad revolucionaria que el inconsciente es vasto, misterioso y extraordinariamente poderoso, y que una gran parte de aquello que nos limita, confunde o mantiene atrapados en patrones destructivos, se encuentra enterrado en sus profundidades oceánicas, esperando ser reconocido, comprendido e integrado conscientemente. Cuando encontramos la valentía de permitir que estas sombras sean gradualmente traídas a la luz de la conciencia, cuando comenzamos a dirigir la mirada hacia nuestro interior, con coraje radical y honestidad despiadada, iniciamos un movimiento fundamental y transformador. La expansión de la conciencia sobre los contenidos inconscientes que gobiernan secretamente nuestras vidas. Esta expansión de la conciencia constituye la verdadera clave maestra para el cambio real y duradero, porque mientras permanezcamos completamente prisioneros de patrones inconscientes, repitiendo automáticamente las mismas reacciones emocionales condicionadas y viviendo bajo el dominio de un ego reactivo que responde mecánicamente a los estímulos externos, nuestra vida exterior continuará reflejando fielmente esta confusión interna.
Las crisis que experimentamos, los conflictos que se repiten en diferentes contextos, las frustraciones que parecen perseguirnos sin importar cuánto cambiemos las circunstancias externas, no son accidentes ni mala suerte, sino manifestaciones directas de aspectos internos que aún no han sido reconocidos, aceptados e integrados en nuestra conciencia. Por esta razón fundamental, el trabajo aparentemente pequeño y repetitivo del día a día, aunque pueda parecer insignificante comparado con cambios dramáticos, es absolutamente esencial para la transformación genuina. Es en la construcción paciente y amorosa de este espacio interior de conciencia que el self encuentra el terreno fértil y protegido que necesita para crecer, expandirse y manifestarse de manera natural y orgánica. La transformación auténtica acontece precisamente en el silencio sagrado que existe entre un hábito consciente y otro, en la paciencia compasiva de permitirse sentir completamente las emociones que surgen sin tratar de escapar de ellas inmediatamente, en la persistencia amorosa de elegir actuar con intención clara, incluso cuando los resultados no son inmediatamente visibles. Es un proceso orgánico que exige disciplina interior constante, pero también y de manera igualmente importante, requiere una compasión infinita hacia uno mismo, porque el alma humana no cambia por fuerza, coerción o violencia interna, sino por atracción natural hacia aquello que reconoce como verdadero, genuino y coherente con su naturaleza más profunda. Cada avance en este camino de transformación, por más pequeño o aparentemente insignificante que pueda parecer desde una perspectiva externa, representa una victoria real y concreta sobre el caos interno y constituye un paso sólido hacia la plenitud, la integración y la realización del potencial humano más elevado. Por tanto, cuando decides conscientemente invertir tiempo, energía y atención en prácticas de conciencia, puedes estar completamente seguro de que estás cultivando la más profunda y radical revolución posible, la revolución silenciosa del alma que transforma desde adentro hacia afuera. Como en cualquier proceso alquímico auténtico, la materia prima de la personalidad necesita ser trabajada con tiempo suficiente, respeto profundo y cuidado amoroso. La transformación real no depende jamás de eventos externos espectaculares o de circunstancias favorables que están fuera de nuestro control, sino de la valentía sostenida de dirigir la mirada hacia el interior, acoger amorosamente las sombras que hemos rechazado y permitir pacientemente que la luz de la conciencia las transforme gradualmente. Cuando esto comienza a suceder de manera natural y orgánica, el mundo circundante inevitablemente cambia como reflejo de esta transformación interna, porque comienzas a actuar no más desde la reactividad automática al caos exterior, sino desde la sintonía consciente con el orden interno que está siendo construido, piedra por piedra, hábito por hábito, día tras día, en el laboratorio sagrado de tu propia existencia. La jornada verdadera de transformación no es externa, sino interna. No busca impresionar a otros, sino integrar todos los aspectos del ser. Jung nos revela que al hacer consciente lo que antes permanecía oculto en las sombras del inconsciente, no solamente ganamos autonomía genuina sobre nuestra vida, sino que también construimos una existencia más rica, íntegra y perfectamente alineada con nuestro propósito más auténtico y trascendente. Cada pequeño paso que damos conscientemente en dirección hacia la autoconciencia representa una victoria silenciosa pero poderosa, una elección valiente de dejar atrás definitivamente los patrones obsoletos que nos mantenían prisioneros y abrazar con coraje la autenticidad radiante que reside naturalmente en nuestro self más profundo. Ahora, la pregunta fundamental que permanece resonando en el espacio sagrado de tu conciencia es esta. ¿Estás genuinamente dispuesto a dirigir la mirada hacia tu interior con honestidad radical, enfrentar valientemente tus sombras personales sin evasivas ni justificaciones, y permitir conscientemente que la verdadera alquimia del alma acontezca de manera natural y orgánica en tu vida cotidiana? La transformación real, auténtica y duradera, comienza precisamente en el instante exacto en que asumimos la responsabilidad total y completa por nuestro crecimiento interior y elegimos conscientemente cultivar hábitos diarios que reflejan genuinamente esta decisión sagrada de evolucionar hacia nuestra versión más plena e integrada. Si realmente estás preparado para dar este paso trascendental hacia tu propia transformación, te invito cordialmente a comentar aquí abajo
¿Cuál pequeño hábito consciente estás dispuesto a comenzar hoy mismo para transformar tu vida desde las profundidades más íntimas hacia la manifestación exterior más auténtica? Comparte tu compromiso personal en los comentarios y únete conscientemente a esta caminata colectiva de autodescubrimiento profundo y evolución continua. No olvides dejar tu like si este contenido resonó en tu alma. Suscríbete al canal para recibir más sabiduría transformadora y comparte este video con todas aquellas personas que también necesitan despertar a esta transformación profunda que cambia la vida desde sus cimientos más esenciales. Vamos a crecer juntos, conscientemente, un día sagrado a la vez, construyendo paso a paso el mundo más bello y auténtico que todos merecemos vivir.